Saludos, tutor, compañeros. Mi nombre es Wilson Vázquez, pertenezco al programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. Esta es mi identificación y el día de hoy vamos a sustentar el ejercicio número 5 de ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces, considerando que la longitud del hilo es igual a 10 centímetros, ¿cuál es el ángulo de teta después de que han transcurrido 30 segundos? Si teta, pues cuando el tiempo es 0 es igual a 20 a 23 y la derivada de teta es 0, ¿cierto? Entonces, inicialmente, pues lo que hacemos es un diagrama, un péndulo, demostrando pues como el ejercicio. Esto tiene un largo de 10 centímetros, el ángulo teta, el péndulo en reposo, ¿sí? Le vamos a dar pues movimiento, ¿sí? En ese sentido vamos a decir que es positivo. Luego de esto, pues lo que nos toca es hacer un diagrama de cuerpo libre para poder demostrar las fuerzas que están actuando sobre el péndulo. Entonces, tenemos que esta bolita es, bueno, es como esta. Entonces, eso tiene una tensión hacia arriba. Eso también tiene m por g, que es la masa por la gravedad, que va hacia abajo, pues suponemos que está alando. Y este ángulo vendría a ser este mismo que está acá, se repite, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es descomponer estas fuerzas. Al descomponer las fuerzas, pues nos damos cuenta que es una fuerza que va hacia abajo, que es masa por la gravedad por el seno del ángulo. Y nos tocaría descomponerla, ¿cierto? Porque esta va en contra del movimiento, es como la fuerza que hace que el péndulo se mueva, ¿cierto? Entonces, por eso sería negativa porque va en contra del movimiento que sería en este sentido. ¿Listo? Bueno, entonces sacamos las fuerzas y empezamos pues como a hacer la sumatoria. Entonces, la sumatoria de fuerza es la masa por la aceleración porque está en movimiento. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, la fuerza es la masa por la aceleración. Entonces, como es menos la masa por la gravedad del seno del ángulo, porque eso va en contra, ¿sí? Entonces, para empezar a descomponer o resolver, entonces necesitamos es la fuerza, ¿cierto? Entonces, descomponemos, ¿cierto? Y empezamos, bueno, a eliminar estas masas, ¿sí? Se puede cancelar, ¿sí? Para que nos quede la, la fuerza, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos unos conceptos para poder saber por qué estamos hallando esto, ¿cierto? Entonces sabemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y acá abajo, pues ya teniéndolo de esa manera, pues tenemos en cuenta que también que la velocidad de la derivada es la posición con respecto al tiempo, ¿cierto? Bueno, entonces después de tener esto, para poder llevarlo a términos del ángulo, que es lo que necesitamos, pues tenemos que hacer unos pequeños arreglitos aquí, por lo menos en la multiplicación, y pues sabemos que él está multiplicando todo, ¿cierto? Bueno, entonces sustituimos una distancia L por un ángulo teta. Entonces ese lado va a quedar igual. Pues como la multiplicación es conmutativa y no importa el orden que la tengamos, podemos decir que la L, como ya le dijimos, multiplica todo. Entonces pasamos todo el término para el otro lado, ¿cierto? Entonces estaba menos y ya ahora lo vemos positivo. Bueno, eso por el lado. Otro tema a tener en cuenta allí, de verlo el seno de teta, es que hay una regla que dice que para los ángulos pequeños el seno del ángulo es casi igual al mismo ángulo, ¿cierto? Entonces hacemos ese arreglito y cambiamos todo eso para que venga a quedar de esta manera, ¿cierto? Porque a la final lo que necesitamos es facilitar la ecuación diferencial que estamos buscando. Vamos a quitar entonces la L, pasamos a quitar la L. ¿Cómo? Dividiendo todos y cada uno de los términos lo dividimos por L. Entonces allí lo hacemos. Bueno, hay que tener claro que esto es lo mismo que tenemos acá, porque es la segunda derivada de teta, ¿cierto? Bueno, entonces digamos que ahí dividimos la L y pues ya ahí la cancelamos. 0 dividido 0 y listo. Entonces, aquí pues básicamente es cuando obtenemos la ecuación diferencial. Bueno, aquí me equivoqué en letras, ya lo corrijo. Qué pena. Bueno, pero tenemos lo importante que es la ecuación diferencial y que tenemos que empezar a desarrollarla. Es una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, y empezamos a sustituir, ¿cierto? Entonces,
tenemos los datos, la gravedad, tenemos los 10 centímetros, hacemos una conversión, ¿cierto? Pues para poder tener en velocidad angular y pues debe estar en términos iguales, ¿cierto? Bueno, entonces, eh, a ver, del 98 solamente tomamos el número entero y lo ponemos en la ecuación para que quede de esta manera, ¿cierto? Entonces tenemos la ecuación diferencial para poder resolverla. Entonces, esa se resuelve a través de, o sea, es decir, que teta es igual a una exponencial. Porque si lo que vemos es que eso nos está indicando una derivada y pues para poder ahorrarnos el proceso, la función exponencial es la más sencilla porque la derivada de la función exponencial es ella misma. Entonces, nos estamos ahorrando pues bastante trabajo allí. Entonces, la derivamos y le sacamos la segunda derivada. Aquí tenemos la función e a la r por t, ¿cierto? Por x. Y la derivamos de una vez para poder sustituirla. Entonces la derivamos dos veces. Bueno, entonces vemos a la ecuación diferencial. Entonces lo que decimos es que este teta, ¿cierto? Es igual a esto. Esa es la sustitución que hacemos. Bueno, tiene que ser la primera derivada, la segunda derivada y la función. Como no tenemos primera derivada, pues tenemos que decir que es cero, ¿cierto? Y ahí cambiamos el teta. Empezamos a sustituir, queda de esta manera. Hacemos las operaciones algebraicas. Aquí pues colocamos, como las soluciones son raíces complejas, la solución está dada en la siguiente forma, ¿cierto? Esas son raíces complejas y la solución, pues ya tenemos una ecuación previamente establecida, ¿cierto? Con la ecuación pues previamente que ya teníamos establecida, ¿cierto? Pues empezamos a sustituir, digamos que la E se puede ir, sustituimos Y en función del tiempo, ¿cierto? Tenemos la R, que fue la que hallamos anteriormente, y decimos que X es igual al tiempo, ¿cierto? Entonces, bueno, nos toca coger toda esa ecuación y tenemos que derivarla, ¿cierto? Entonces, allí la tenemos el derivado. Entonces tenemos unas condiciones, ¿cierto? Que es lo del ejercicio. Cuando teta vale 0, vale 2023 y cuando la derivada de teta vale 0, pues es igual a 0, ¿cierto? Entonces tiempo igual a 0 y teta 2023. Entonces cogemos esa ecuación, ¿cierto? Y empezamos a sustituir. Entonces, teta es igual a 2023 y que el tiempo era eso, ¿cierto? Que el tiempo es 0. Todo eso es para hallar esas constantes. Entonces, la constante número 1, que es 2023, ¿cierto? La podemos ubicar de esta manera, pues desarrollando esa ecuación para poder intercambiarla luego en la condición, ¿cierto? Entonces sustituimos todo igual y tenemos que la segunda constante es igual a 0, ¿cierto? Entonces ya para terminar, pues en la primera ecuación, ¿cierto? Hay que sustituir los valores de las constantes, pues que ya hemos hallado. Entonces si es 0, pues todo eso se cancela, porque 0 por algo lo cancela, ¿cierto? Es 0 igual a ancho. Entonces, finalmente llegamos a la ecuación que nos va a determinar el ángulo con respecto al tiempo. Entonces, ahí simplemente intercambiamos el tiempo, hacemos la operación y nos va a decir que el ángulo pasado los 30 segundos, pues es menos 210.7, ¿cierto? Entonces, utilizando la lógica, pues lo que nos está diciendo es básicamente que, bueno, en la imagen aquí no se va a ver bien, pero digamos que si movemos el péndulo, pues él está en reposo, si lo movemos y en 30 segundos vendría a estar en esta posición, según las ecuaciones que hemos realizado. Me extendí más del tiempo, tutora, pero el ejercicio estaba bastante largo y complejo. Bendiciones.